nosotros la directora de Bimodi, la doctora Carla Santana. Bimodi es biología molecular diagnóstica. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, Amelia, muchísimas gracias por la invitación. Con un tema que les mencionaba al inicio del programa, muy interesante, mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Pues así se dice, así es, intercambio de bebés cuando nacen en los hospitales pues ay, me equivoqué y te dan a un niño que no es tuyo, era de la del cuarto de junto, pero luego hay historias una vez que se separan y bueno, vamos a hablar justamente de esto que es la prueba de paternidad. Yo alguna vez, Carla, te preguntaba, porque en mi cabecita reducida pensé que nada más se hacía para los papás que tenían duda de sus hijos eran sus hijos. Y entonces fue cuando me abriste los ojos y el horizonte, y no, se usa para muchas cosas. Muchas cosas. ¿Para qué? De hecho, el término correcto es identificación de individuos. Es un área de identificación de individuos. Y sirve para muchísimas cosas. La más común son las pruebas de paternidad, no lo voy a negar. Sí. Son las pruebas que más se solicitan. De hecho, en las novelas son las que más vemos. Pero en los casos de la vida real también. En casos de la vida real sí. Son mucho más común de lo que muchas veces pues nos cuesta trabajo aceptar. Sí. Y para las pruebas de paternidad van desde casos, por ejemplo, cuando una pareja se separa y hay una duda en el reconocimiento de la paternidad y hay un aspecto legal y necesitas, por ejemplo, solicitar una pensión y el padre no quiere reconocer, entonces se va a un juicio para determinar si es el padre o no. Es la prueba de ADN que la prueba de ADN que conocemos normalmente, prueba sí. de ADN o prueba de paternidad, en donde se analiza marcadores del padre y del hijo y se determina si coinciden o no. Estos marcadores no son comunes en la población. O sea, si analizamos a dos personas que no están emparentadas, no van a coincidir. Le llamamos, ya habíamos platicado un poquito esto, polimorfismos, de que hay muchas formas, ¿no? Muchos tipos de marcadores. Entonces, si no es el papá, no van a coincidir. Algunos sí, ¿no? Porque pues hay un número limitado de marcadores, pero la combinación de marcadores no coincide si no es el padre. Entonces, nada más recordando rápidamente, heredamos una copia de la madre y heredamos una copia del padre. Cuando hacemos el estudio, podemos hacerlo solo con el papá, sí, comparándolo con el hijo, y solamente la mitad de los marcadores del hijo van a coincidir con el del papá. Y si tenemos la mamá, es mucho mejor, porque a veces nos dicen, ay, es que no quiero que sepa la mamá, o es que yo quiero saber si es mi hijo antes de irme a un juicio. Sí. Es mucho más certero si tenemos las tres muestras, porque papá, entonces mamá e hijo. Ya sabemos que todos los marcadores de la mamá tienen que coincidir, sí. Y entonces lo que sobra tenemos que determinar si es o no el del papá. Se usan para casos legales, se usan para herencias, eso también es muy común, que incluso a veces nos ha tocado tener que, ya está enterrado la persona y no se definió bien la herencia, y entonces hay que sacar el cuerpo porque aparecen hijos o porque hay personas que dicen que es no como son de los película, hijos. pero Totalmente. sucede y pasa aquí y lo haces tú. Y aquí sucede, aquí en Bimodi. Sí. Y lo hemos hecho. Nuestros primeros casos fue hace 20 años, en donde fue en un juicio de herencia, ¿no? ¿Que fuiste la primera que trajiste esto a Fuimos Querétaro? la primera, e incluso a nivel nacional, sí. Fuimos de los primeros laboratorios que teníamos el equipo, el secuenciador, en aquel entonces el más moderno, sí. Y éramos de los primeros en el país que hacíamos estas pruebas en México. Antes se mandaba todo al extranjero. Ahora ya hay mucho más laboratorios. Y bueno, a mí lo único que me gustaría recalcar antes de tocar, porque no solamente se usa para esas pruebas, también se usa para otras cosas, es recalcar que precisamente, como si hay marcadores que compartes en la población, pues mientras más marcadores uses, es mucho mejor. Entonces, hace 20 años solamente existía un panel de 16 marcadores, y era lo único que había. Y conforme ha ido evolucionando, pues no nos podemos quedar con lo que hace 20 años se usaba. Claro, entonces, después aparecieron la posibilidad de hacer 22 marcadores y luego aparecieron, y ahorita estamos haciendo, y somos de los pocos laboratorios que estamos haciendo 25 marcadores. Pero de los pocos laboratorios en todo el país. En todo el país. Y afortunadamente lo tenemos aquí en Querétaro. Exactamente. 25 marcadores quiere decir que tenemos más seguridad de si sí es tu hijo o no es tu hijo. Exactamente, mucho más en seguridad. Palabras comunes y corrientes. Y también hemos detectado que, por ejemplo, si va a la muestra del papá, viene el padre supuesto y el hijo, y nada más tenemos esas muestras, no tenemos la de la mamá, a veces tenemos que reportar como indeterminado. Es decir, que si no nos dan la muestra de la mamá, no podemos garantizar que es o no es el padre.
Y con los 25 marcadores eso se ha reducido muchísimo, es decir, que hay mucho más probabilidad de que podamos definir si es o no el papá, sin la necesidad de la muestra de la madre. ¿Qué tomas? ¿Qué sacas? ¿De qué muestra? ¿La saliva, el cabello? Es muy buena pregunta porque a veces podemos tomar muestra de sangre, podemos tomar exudado bucal, que es lo que ahora más se utiliza, podemos hacerlo de cabello, podemos hacerlo pues prácticamente de cualquier lado. Pero lo más común ahora es un exudado bucal. Hace muchos años decían, no, yo no quiero exudado bucal, decían los padres, yo quiero sangre, como que daba seguridad. Como que eso me da más tranquilidad. Ahora ya sabemos que un exudado bucal es tan fidedigno y específico como cualquier otra muestra. Aquello de arráncale un pelito al niño a ver si... Sí, nos llegan los casos, sí nos llegan, pelito así en la pero boca. Ahí tiene que tener raíz. Entonces a veces nos traen, es que se le cayó el cabellito y lo tomé. No, eso no sirve. Necesitamos por lo menos 4 o 5 cabellos que tengan raíz. O sea, arrancados en serio, pues mejor la salivita. ¿El cepillo de dientes sirve? Sí podría, claro que sirve, pero eso es para los casos que no quieren que sepan, ¿no? O sea, hay muchos de estos casos, Carla, como velados de misterio. La mayoría. Okay. Sí, muchas veces lo que quieren es saber, previo a llevarlo a un juicio, si vale la pena llevarlo a un juicio o no, y no quieren a veces que se entere toda la familia o que se entere la madre, o que la madre a veces no sabe si es o no, que se entere el padre. Entonces, antes de causar conflicto quieren saber si es o no. Claro, es que a veces la mamá tampoco sabe. A veces la mamá tampoco sabe. Es muy común también eso. Pero lo que también quisiera mencionar es, a veces nos llevan las muestras, nosotros somos muy respetuosos de cómo quieran trabajar, claro. Llamamos muestras informativas, pero lo que sí es que si nosotros no tomamos las muestras, las reportamos como muestra A y B. Hay laboratorios que les ponen el nombre y eso no es correcto. No es correcto. Si nosotros no estamos identificando, entonces nos pueden traer la muestra, y ya no nos ha pasado, nos traen la muestra de otra persona. Sí, te traen un cabellito de quien quieras y entonces no nosotros ponemos muestra A y B. También se utiliza para pruebas de maternidad. Acabamos de tener un caso así, en donde, por ejemplo, intercambian los hijos en el conero y... No puede ser que siga pasando esto, Carla. También sí, es como pasando. De novela, pero siguen pasando. Sigue pasando. Y pasa, bueno, ahora han visto que en muchos hospitales, desde que nace, o sea, desde que... Casi que está saliendo la criatura y le ponen la pulsera. Ponen la pulsera. Sí. Es mucho por eso, para que no vaya a haber un intercambio. Pero pues en muchos hospitales todavía no se utiliza eso. No, y además hay hospitales donde nacen, no sé, 10 niños al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, en lo que lavas a uno y lo pasas... Exactamente. Se hacen bolas. Sí, exactamente. Viene la época en la que llegan muchos hombres que se fueron a trabajar a Estados Unidos principalmente, al extranjero o a otra ciudad, lo que ustedes quieran, y llegan ahora en diciembre, porque siento que ya septiembre y diciembre están como juntos, y van a requerir de estas pruebas. ¿Alguna recomendación que puedas hacerles? Sí, mira, efectivamente estas pruebas se solicitan mucho a finales de año. Sí. Nosotros ahorita, normalmente, por ejemplo, quien nos menciona de aquí, ya saben, promoción. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¡Qué claro emoción! Que sí. Y también quisiera mencionar algo que se me olvida, que hemos trabajado durísimo en el laboratorio. Ahorita nosotros en febrero obtuvimos la acreditación de la norma 17025. Es una norma que establece que estás trabajando técnicamente y en la protección de datos y en la identificación de las muestras, que alguien te avala que estás haciendo bien, te auditan cada año, y esta norma es en el área forense para la prueba de paternidad de 25 marcadores. La otra cosa que también quisiera mencionar es que nos pasa mucho que falsifican los resultados. Es decir, piden un estudio y no sale lo que quiere ser, entonces alteran el PDF, el archivo y lo cambian en la parte legal, no porque nosotros entregamos directamente en el juzgado, pero cuando es informativa a veces alteran. Entonces a veces nos llegan y nos dicen, es que usted entregó este resultado. No, mi resultado original es otro. Entonces algo que decidimos también meter este año, que nace con COVID, porque también se falsificaban los resultados para salir Di que tengo COVID para no ir a trabajar, que no tengo para poder viajar.
Claro. Se generó todo este sistema de blockchain, QR de blockchain, que es el que se utiliza para los bitcoins, por ejemplo, en donde es inalterable, inviolable, y entonces ahora ya incorporamos en nuestros resultados estos códigos de QR blockchain para que tengan la certeza de que puedan confirmar que lo que está diciendo el documento es lo que realmente nosotros reportamos. Y también somos el único laboratorio, incluso en Latinoamérica, que lo ha incorporado para estas pruebas de paternidad. Y que habla de la ética profesional con la que se debe de trabajar. Desafortunadamente sabemos que no todos manejan esta ética y que hay una cuestión económica que a veces dinero mata ética, que me parece terrible que sucede y que siga sucediendo en nuestro país. Y bueno, yo les puedo decir que yo tengo la tranquilidad que cuando quiero un resultado fidedigno y con toda la seriedad y todo el profesionalismo, Bimodi, la verdad es que tenemos muchos años y muchas gracias, pero sí, muchos años. Nos preocupa mucho eso, sí, mucho, la confianza, el trabajo. El resultado que te dicen en Bimodi es porque así es, les guste o no les guste, y nada de que móchate y di que no tengo COVID para que me pueda ir a Disneylandia. No, que también es una inconsciencia de todos los exactamente que piden alteración. Y nada más mencionar que también se puede utilizar esto para identificar personas, que en nuestro país ahora desgraciadamente se utiliza mucho. Muchas veces es la PGR y el mismo gobierno quien se encarga de eso, pero nos ha tocado algunas veces tener que identificar si un cuerpo corresponde a la persona que se dice ser, porque pues nada más están los huesos o nada más están, o sea, ya no se puede identificar quién es la persona. Entonces, para identificación de individuos también se utiliza mucho. Es una maravilla, Carla, o sea, con el hueso de un cadáver puedes saber. O sea, ¿hasta cuál es el último momento para que puedas hacer esta prueba? A veces es difícil porque, por ejemplo, nos ha pasado que nos han traído huesos, por ejemplo, de personas que se han ido, que han querido cruzar la frontera y mueren en el desierto, queda a la intemperie y eso queda totalmente, si pasa mucho tiempo, pues si ya está muy degradado, pues ya ni el hueso. Pero muchas veces hemos obtenido, te digo, de cuando en tumbas han tenido que sacar, o de personas, incluso de personas que han estado bajo condiciones muy extremas, puedes sacar de la médula del hueso, hasta cierto límite, ¿no? Pero se puede llegar a hacer también. Es como para escribir un libro que pareciera novelas, pero no, existen y son casos reales, y ustedes pueden acudir a Bimodi, que está en... ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Página? Sí, bimodi.com, ahí vienen todos los datos. Bimodi con mayúscula, bimodi.com. 245-0717. 245-0717. Si usted requiere alguna prueba de paternidad, diga que nos vio, diga que nos escuchó aquí en Confianza con Amelia, para que puedan tener una promoción especial. Y lo último, ya que sé que tenemos que cortar, pero que viene, es todo lo de ancestría, que también es identificación de individuos. Esa es una parte recreativa, no es... para saber qué pasó con nuestros ancestros. De dónde venimos. Yo quiero esto, yo quiero esto. Para allá vamos. Sí, la próxima vez nos platicas de esto, y también quiero que nos platiques de cáncer de mama en el mes de octubre. Sí, claro. Muchísimas gracias, Carla Santana, directora de Bimodi. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vámonos con Esteban Buquet.